Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hoy, de una manera muy especial, queremos subrayar el versículo 32. Estamos en esta gran narración que es el motín de los orfebres de Éfeso. Aquí hay un personaje, Demetrio, que ante la prédica de Pablo se nota que muchas de las personas dicen, de todo lo que ellos están haciendo y lo que ellos están siguiendo como los de Éfeso, como habitantes de Éfeso, o dentro de su religión, ellos ahora con la prédica de Pablo descubren otra cosa. Y por eso comienza el problema, porque estamos hoy la convertidas y a la Pablo y algo cierto añade con y come pues tungu bena ñande ya por otra cosa y te anda ña henduira ñande yara oye lo hay ñande. Y por lo tanto aquí se produce ya un tumulto en la comunidad cuando Demetrio primero reúne, dice, a los suyos, a los orfebres, a las personas que fabricaban también reproducciones en plata del templo de Diana. Pagina la problema. Hago anga, oye paite la venta, oye paite porque la gente oye esa peaje y no pena ir a la cierto gua, y así comienza este nuevo, esta nueva forma, ¿verdad?, de pensar, esta nueva manera de relacionarse también con lo religioso. Jamás llamó justamente, pero ya pues a Pablo con sus prédicas, y la gente comienza entonces a abrir la mente, y vienen las consecuencias, como le estaba diciendo. Aquí hay un problema más bien, cómo se presenta, más bien un problema económico. Un problema casi diríamos de algo que ya hemos leído y estudiado en Hechos de los Apóstoles, que es el de la simonía. La simonía era el vender. Simón, el mago, lo que pedía es quería comprar, dice, los poderes especiales que tenían los apóstoles. Pero o vendes algo, pues algo en la profesión. Algo ya por la magia, que esto, que aquello,
Entonces vendía, entre comillas, su producto a través de la magia a la gente. No es que Pablo está haciendo cosas que parecería que son magia, ¿verdad? Los milagros, como Pablo está cambiando a la gente, a la multitud, y entonces eso ya les preocupa, y sobre todo a Demetrio. Demetrio no tanto porque él quiere, o los orfebres, no es que ellos quieren ese poder de Pablo, o ya pues Juan era la misma cosa, sino que aquí estamos entrando en algo aún más delicado porque se refiere al aspecto del negocio. Cuando él hace negocio porque la gente que oye esa peapama, la vez más pesa la orero ya puede no hay sentido oima, o llore y la hora venta, o llore y la hora negocio. Y entonces ahí viene ese grito, ese salto, ese decir, y bueno, ¿y qué hacemos y cómo hacemos, verdad? Bueno, aquí en el versículo 32 que nosotros queremos subrayar, queridos amigos, hoy, en este día, dice, todo el mundo gritaba al mismo tiempo. En el 31 ya los amigos le habían dicho a Pablo, ánimo a oír que Pablo la dejó y no bebe porque iba a ir para la situación. La andere cosa pues no bebe. Y esa cuadra la andere diga toma y majare yureina porque nelishada con él. Re pocongola y bolsillo cuérare. Has tocado lo esencial y lo fundamental en ese momento para tanta gente, que es la cuestión económica. Pero cuestión económica, tú llamas y nada, poco la vender a Visaya enseguida mover esa, va esa va opoe la gente. Diga tú y te oí la vaya, diga tú y te oí la ella, pues no pesa porque eres cambiaba y peitillo, pero. Y entonces eso hace Demetrio, enseguida reacciona, comienza, llama, ya puede haber estilo ya de sindicato, ya ni muy. O ya pueden a Pablo do pone ñande. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. La acogida es abrirse al otro, a las necesidades que encuentro delante de mí. La primera acogida es al marido, a los hijos, a la familia y luego pues los que tienes alrededor. Así empieza la acogida, en un deseo de abrirte. Poco a poco fuimos acogimos a una niña ucraniana 2 veranos. Como miembros de la Asociación Familiares para la Acogida recibíamos los mails en los que se daban los avisos de niños que necesitaban ser acogidos y mandaron un aviso de que había 2 niños con síndrome de Down que necesitaban familias. Y yo lo leí, me impresionó, pero me dio miedo de dar un solo pasito hacia adelante y no lo imprimí. No lo imprimí para así no dárselo a Estrella. Pasaron los días y lo volví a ver. Entonces ya dije, bueno, por lo menos lo imprimo, ella tiene derecho a verlo. Lo imprimí y se lo di, pero tratando de darle la menor importancia posible. Estaba en la cocina y entonces me dice, toma, esto ha llegado. Y yo lo leí. Y me impactó desde el principio. Yo noté que le había impactado, claro, que había pasado lo que me temía. Cuando me llegó lo de Juan, lo primero que me llegó es, este niño solo necesita amor. Y no lo tiene, porque está solo. Nada, pasaron los días y por supuesto yo trataba de que no saliera en la conversación. Hizo burbuja y yo lo soltaba. Veníamos con un amigo, pues hay un niño por ahí que está, sí, Juan, sí. Y ya hubo un momento en que ya pues cedí. Mis
hijos eran todos buenísimos, eran todos guapísimos. Vivíamos felices, no teníamos nada, ningún problema. Lo teníamos todo. Y es como que el Señor me dijo, yo te lo he dado todo, fíjate de mí, ahora te doy esto. Y yo siempre cuando me quedaba embarazada decía que sea sano, que sea normal, o sea, siempre pedía eso y me resultaba que tener un niño con algún problema me angustiaba y sin embargo en ese momento me salió decir que sí, o sea, me entró en el corazón y ya está. Son un más en cada sitio y están para que aprendamos de ellos. Y creo que es un plus, toda la familia que tenemos un niño con una dificultad, salimos ganando, porque empezamos a mirar a cada uno de nuestros hijos y empezamos a mirar lo que tenemos alrededor de forma diferente. Ya no miramos por lo que va a ser, qué va a ser de este, qué va a pasar, no, lo miramos porque es y lo queremos. ¡Tío Peti! ¡Vamos a hacer bici! Sí, voy Peti. Con la bici vas a atropellar a Tesía. ¿Y se va a caer? ¡Oh, mira! Es una fiesta. Él vive el encuentro con cualquier hermano, con cualquiera. Es un acontecimiento. Y realmente es un acontecimiento el tener un padre, el tener un hermano, el tener una mujer. Es un acontecimiento al que nos acostumbramos. Pues Juan no se acostumbra. Juan no se acostumbra. Y nosotros ahí nos enseña Juan. Es un gusto, o sea, yo cuando te levantas que con la cara, que no tienes ganas de moverte y llega él y te pone la cabecita y te agarra, pues ya tienes que sonreír. Yo voy en el coche, no puedo ir seria en mi conducción, no, porque va él aquí hablándome todo el rato y cogiendo, mamá, el sol, mira el sol. Y canta sol, lluvia. Todo es un acontecimiento y entonces te saca de estar dentro de nosotros mismos. ¡Hola! Pablo. Hola. Oye, esta mamá tiene mucha experiencia, porque tiene muchos bebés. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues he invitado a mis amigos de familias para la acogida. Somos todos que hemos decidido acoger y abrir las casas. Sobre todo, yo siempre cuando me preguntan que por qué le tenemos en casa, para mí fue muy claro, o sea, el sí fue muy claro porque dije, yo necesito como aprender que la vida no son las 4 cositas que uno se fabrica, que la vida es mucho más grande de lo que yo ya he decidido, de lo que yo ya he fabricado con mis propias energías y mis 4 cosas, ¿no? Ha supuesto muchas visitas a hospital, bueno, durante una temporada prácticamente todas las semanas. Pero es un peso, si quieres llamarlo así, que no pesa, porque es un chaval que es extremadamente afectivo, que se hace querer mucho y ha sido más un regalo para nosotros que nosotros para él. A mí me llaman y me dicen, mira, oye, que hemos pensado en vosotros para este niño, ¿no? Y dije, vale. No, pero te tengo que contar que es un niño que tiene una cosa en la cabeza, que tiene varios soplos en el corazón, que es sordo, o sea, que no es un niño, vamos a decir, sano, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vale. Y me dice, no, vale, no, tienes que contárselo a todos y tienes que meditar esto. Y entonces le dije, mira, si a mí hoy me dicen, estás embarazada y tu niño viene con todo esto, yo hubiera dicho, vale, adelante, supondrá más esfuerzo, más trabajo y tendremos que pedir más por el bien de él, pero adelante, por supuesto que sí. Y a los 2 días teníamos al pequeño en casa. A mí me ha sorprendido es que les quieres, vamos, yo en mi caso les quiero exactamente igual que a mis hijas biológicas. Yo creo que el corazón de cada persona está para dar la vida en algo. Nosotros lo hemos encontrado en esto, en la vocación de acoger.
Es una profundización en la vocación de la familia o del matrimonio. Ya nosotros consideramos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, y efectivamente estos niños tienen pleno derecho, y además de tener pleno derecho a vivir, planifican la vida de las familias en las que están. Es decir, que este es el mensaje que nunca se transmite. Que estos niños llegan a la vida de una familia para cambiar la vida de la familia, cambiar la vida del entorno familiar y cambiar el entorno de la sociedad. Yo podría nombrar ejemplos, cantidades, incluso te puedo decir de familias que han decidido acoger niños con discapacidad a partir de haber conocido a estos niños. O sea, que son como un gatillo que dispara una serie de cosas para las cuales la sociedad no sé si está preparado o no, pero yo creo que no presta demasiada atención. Desde que llegan estos niños sabemos que se van a ir, eso lo tenemos claro, ¿eh? Así que todos los días vivimos, los disfrutamos como si fuese el último, por decir así. Y luego cuando se van, claro que lo echas de menos, porque claro, vuelves a casa y ya no es el niño que está correteando por toda la casa y el ruido que había o esto, ¿no? Pero sabes que el niño está en donde debe estar. Si tú sabes que vuelve, que va a un sitio en donde va a estar bien, sobre tus propios sentimientos prevalece el bien del niño. Potencialmente cualquier familia puede ser familia acogida, no hace falta una especialización, ni haber estudiado, ni nada, porque nosotros dimos el paso viendo que había otras familias que lo habían hecho antes que nosotros. Y vimos que era posible, y vimos que estas familias eran absolutamente normales como la nuestra, que no eran familias, qué extraordinarios y tal y poco. Y luego entender que el bien que aporta un niño acogido, para el niño es un bien enorme, pero a su vez estos niños aportan tanto al resto, por ejemplo, los miembros de la familia, que yo siempre digo, me da igual lo que pueda suceder en el aspecto profesional de mis hijas, en un montón de aspectos. Pues yo creo que ellas han hecho en casa la experiencia más importante que tiene que hacer una persona, que es poder ejercitar la caridad, la ayuda a otro que tiene más necesidades. Porque eso en definitiva es lo que contribuye a que el ser humano crezca con una serie de valores que no se pierden nunca. ¿De qué sirve la vida si no es para darlo? Cuando tú vives la experiencia de dar la vida y te das cuenta que no la estás perdiendo, sino que estás ganando en felicidad, en plenitud, te lanzas. Ojo, no se nos ahorran las dificultades, que no. Es verdad que ahora estamos más restringidos, obviamente, ya no podemos hacer la vida de antes, pero siempre lo decimos. Yo no cambiaría nada de esto por ¿sabes? Por un viaje o por, no sé, nada, ¿sabes? Sales de fiesta una noche y la disfrutas, claro que sí, pero eso se acaba, ¿sabes? Haces un viaje, 10 días, 15 días, lo que sea, se acaba, ¿sabes? Y en cambio la experiencia de dar la vida todas las 24 horas no se acaba, digamos, ¿no? Y eso no tiene precio. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia.
Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. El versículo principalmente 32 hoy queremos reflexionar un poco más. Demetrio llega a soliviantar al pueblo, llega aquí a confundirles, a ponerles en un fanatismo, levantar, despertar el fanatismo. Añandego llegó a ponerla fanático cueran indica y este vila ñañe mongueta. En alguna oportunidad me pasó también a mi joven pensaba de cuello como ahí pendeja que justamente un grupo, ¿verdad? Así, estilo, nosotros le llamamos una turba, porque aquí lo que está viendo es una turba. Aquí, como dice, frente al teatro, ña reunin baja, Pepe, que esto, aquello. Y entonces levanta, ¿verdad? Levanta ese ánimo, se vuelven fanáticos y entonces llega a un momento bastante negativo en que después ya es imposible controlar. Hace una vez pensé, añe moía, yo no llego país, ya añe moita, añe imita y chuecuera, lleva mamovio. Añe moía, vamos a beber ya, si nada, tamagate te entonces sin bollita la mitad, a pegarlo y coco Pablo Rey. En el 31 justamente decía uno, hasta algunos magistrados de la ciudad que eran amigos suyos, le rogaron que no se expusiera yendo al teatro. A mí Pablo la dejó la reñe exponerse bebina porque iba y vete a la situación. Porque justamente en contra la gente sabe cómo buena de Demetrio. Acá no estamos ahí por donde en forma ordenada, respetuosa. Bueno, ya aquí me tengan a ver a Pablo. Entonces uno a uno ya puede la pregunta, bueno, levanten las manos, ya por orden. No, cuando estamos en una turba y cuando estamos en una situación así difícil, entonces le dicen estos amigos, y cuánta gente Pablo repita. Y el 32 después continúa, todo el mundo gritaba al mismo tiempo ya, todo el mundo gritaba al mismo tiempo. Entonces va a ser imposible, ya que la confusión reinaba en la concurrencia. Y la mayor parte ni siquiera sabía por qué se había reunido. Cuán importante ahí la hija Ñandea lleva Pablo, o mejor dicho, el autor sagrado, San Lucas, Abela, hoy acá Ñandea y Ñandeina, ¿verdad? Ellos se van, se reúnen, alguien les entusiasmó, ya hagan lo mitad, cuando ahí le ponen vaina, pero ya sabemos que cómo le están arreando. Cuando ya arreas y cuajina, por una cuestión económica, que me hace recordar, este es un aspecto religioso, lleva, pero ñande como un buri, ñande como mi año y cuando ñande experiencia, digo, a ver, ñande a veñamos y ya hubo otras cuestiones políticas, que esto, que aquello, pero en el fondo, a ver, la ñande yaina, vaya pecuera yaina, a la ñande soquetera pecuera, ñande soquetera pecuera, vende o no puede vender, usted donde arreas y cuando lleva, mago va a caer, que va a ir a me va a llevar a pensar, ya, bebé, allá, llevan faltañan de la ignorancia, ¿a qué nos lleva? Hablamos de democracia, pero ahí no hay ninguna democracia, sino hay luego capacidad de reflexión. Entonces, diga tú, ya he 2 o 3 palabras, frente a frente, porque ya la capacidad de reflexión.
Entonces hoy hay otros intereses, ¿verdad? Y entonces esto que hace Demetrio es lo mismo, si es que vamos a aplicar a nuestra situación, ¿verdad? Que vivimos en nuestro país, en nuestra sociedad. Ñande, cuete, con la gente. Entonces, hoy cojan de jefe. Ñande muchas veces pisiste ahí, ya arrea, ya llegó el jaupebe, ñaí, ya rosa buscay. Y es imposible, ¿verdad? Y de cualquiera de los bandos, porque uno puede decir, no, el que está ahí al frente, porque él es el que sabe y es el que maneja y cómo tiene que ser, ¿verdad? No, porque o mañana, o tendeja, o mía, y postar la ininterescuela de ella, o firmado ya por ley y decreto de acuerdo a su conveniencia. A la otra muchas veces, ojo, ahí muchas veces ya, oye, fanatizama, ahí ando y cuavi, ni moto, oye, pita, y claro, por toda esa incapacidad que ya tenemos, ¿verdad? Después de manejar toda esa fuerza interior. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y en todos los niveles, como les dije. Cuando nosotros nos obnubilamos, cuando quedamos confusos, cuando quedamos casi medio ciegos dentro de lo que estamos queriendo defender supuestamente, pero llegamos a un fanatismo, imposible, imposible. Todo el mundo gritaba, todo el mundo gritaba al mismo tiempo, ya que la confusión reinaba en la concurrencia y la mayor parte ni siquiera sabía por qué se había reunido. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Señor, aquí está mi vida. Hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí está. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo, te busco en el mar. Quiero sentirte en este viento que roza mi alma y mi piel. Por valles oscuros, anduvo mi ser. Enséñame, oh buen maestro, tu camino a encontrar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo, sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado.
desierto de mi vida las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida. Me siento solo, sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado que tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. La cruz.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 32. Se dan cuenta, queridos amigos, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, aquí no es cuestión de decir o de juzgar lo que pudo haber pasado, porque aquí uno puede decir, más vio de metro, vio de metro, lo yapó, ese vio con viste, casi siempre como que jugamos que otro lo yapó a escuela y Bahía. Sin embargo, lo que nosotros estamos mirando aquí cuando Lucas nos escribe un hecho que pudo haber sucedido de una o de otra manera, ciertamente que estos son elementos que tal vez podrían mostrarnos un poquitito más la realidad de cómo pudo haber sucedido, verdaderamente, porque esta podría ser una narración así muy concreta, en forma sintética, ciertamente, de una problemática que podría suceder, ¿verdad? Que podría suceder y que sucede. Pero entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios tiene que ser mirada con ojos críticos para entender y aprender cuáles son las actitudes que los personajes están presentando. Cuando veñan por ejemplo, Ñamaña, vamos a mirar un poco la actitud de este personaje llamado Demetrio. Esta mañana que está allá, Emma Guria llevan en la Demetrio Velomonguea. Este sería como el presidente de esta asociación de orfebres. Entonces, hoy ya, hoy la ñan de venta, anda ahí por ambaina, porque están los hindúes, ni por ahí en ella apoyan a con ambae con hay poeta y Pablo que había predicado ñandé, incluso o predicamos hoy por otros lugares, o hoy Atenas, o bebé yo creamos hoy disturbios y la iñero vive que hubo predicar ñandé al Dios desconocido y poñandé de allí cuaya bejado y cuamaba y así, ¿verdad? Son cosas muy interesantes. Ñandé con el catupe ya endurire ve ñandé apritu uñe pero uñe mindo uay allá va ella página o sea, es un camino, es una historia que se va realizando aquí. Entonces, claro, una actitud de Demetrio es una actitud entonces muy interesada por ciertos valores egoístas y mezquinos, porque él lo primero que dice es, saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. Industria. Esto también, queridos amigos, fíjense que no es fácil. ¿Saben por qué? Porque a nivel de los comercios, a nivel del mundo, etcétera, etcétera, siempre oí hombo ahí ciertas cosas que también no le conviene de acuerdo a su interés y de acuerdo a su comercio, ¿verdad? Y más aún, por ejemplo, si le interesa algo, si se interesa formar vender con la de copia y se da hacienda y poco se la sirve porque se pega que amo, entonces se ayuda también ella pota se pega. Entonces no interesa si se apaga también antes entonces de mañana no ilai la verde cuera el tipa cuanto bosque hoy en día por ejemplo la veña de Netaña mopenoma por intereses mezquinos, ¿verdad? Intereses mezquinos de cierta manera que en el fondo también si uno va a mirar bien las cosas, parece que tampoco no es que aportan mucho para la economía en el sentido de una distribución equitativa. Les va bien a algunos les va bien. Estaremos mejor y estaremos muy bien. Algunos, ¿verdad? Pero ya debo pegarla a ver con la palabra todos. Pegarla a ver no Moisés y a ver todos. Porque esto que tiene que... Y equitativo quiere decir eso, ¿verdad? De acuerdo
a tus capacidades, cada uno tiene que poder vivir dentro de la dignidad. Y aquí, sin embargo, Demetrio te demuestra absolutamente y totalmente, te está mostrando un gran egoísmo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa.
Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como Rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Dignos de las promesas es el tema del encuentro PHN por Hoy No Voy a Pecar, los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción, y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Te conocí y te amé.
ofendí. Perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Nosotros estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 32. Todo esto viene después de que Demetrio haya exasperado a la gente, oiga y teatro en un debe. Al oír estas palabras, la multitud se enfureció y comenzó a gritar: ¡Viva la gran Diana de los Efesios! ¿Viste? Le va tocando por todos los aspectos, por el aspecto de quiénes somos nosotros, quién es Diana para nosotros, para los efesios. Y se produjo un gran desorden en la ciudad. Todo interrumpió en el teatro. Ahora, Opema veía se cuenta a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Opema se cuenta ahí. Ahora entonces le agarran a Gallo, le agarran a Aristarco. Estos son compañeros de Pablo. Baila bello bella poco ave. Baila de negocio y página vende causa. Vaya belluda me debe predicar de con orero pues no vende causa, en fin. Ahí ya comienza, ¿verdad? Toda una situación bastante complicada. Algunos magistrados de la ciudad que eran amigos suyos, ya dijimos eso en el versículo 31, le defienden a Pablo, o le ayudan, le rogaron que no se pusiera yendo al teatro, le rogaron. Porque Pablo también, y aguasuco Pablo es ojendúa enseguida piriguita puro idea lleva. Entonces ocapumo de Pablo interiormente, no aguanta, no puede ser, ay de mí si no evangelizara. Él piensa que puede evangelizar a diestra y siniestra sin ningún problema. Pero nada entero este algo la ojenduce la Ñandeyara o Veruba de como buena noticia, ¿verdad? Ciertamente que tenemos que anunciar a diestra y a siniestra, lanzar, ya baboya, llamón be uya, oina, va a ser peña de yara, ñande no iba a peña de yara, lo hipotá, va a ser bañan de Jacob, ya poco ñande la ¿verdad? Que nos tiene que llevar al camino de la felicidad. Todos, queridos amigos, estamos llamados a ser felices. Dicatoigo pela ñande ya que somos hermanos, la fraternidad, la solidaridad, estamos ahí con ñande. Palabras lindísimas. Pero pues en el fondo, esto que está sucediendo con Pablo es lo que sucede también en nuestra sociedad. Apenas uno toca un interés, así como Pablo tocó el interés de Demetrio, entonces todo se va al bombo. Es decir, es como que te viene la bomba atómica o capu bebé. O capuete o entonces bebé. Ya esa peaña mañana en baícola ya pota baícola coanga
ñandéica tula ya ella lleva. Y entonces, cuando nos dice esto, simplemente ellos comienzan a mirar, a ver, o hindú y cuaya, pero más todo sabuque. Todo esto viene el teatro arrastrándolo a Gallo y a Aristarco. Pablo quería presentarse, eso dijimos. Él dice, tengo que ir, tengo que hablar, tengo que confrontar. Se nota que Pablo es un personaje muy abierto también, a pesar de todo. Pablo es un personaje bastante abierto, en el sentido de, o induce. Lo primero que él quiere escuchar para poder argumentar. Ahí vale la Pablo, en el síntesis tiene gran filósofo y al mismo tiempo teólogo, ¿verdad? Pero siempre pues necesitamos de este aspecto. Que muchas veces van a encontrar cosas lindísimas y maravillosas. Upeande y sella lleva que todo el conjunto que está mal, sino que nosotros tenemos que mirar cuáles son los elementos que no nos ayudan justamente a una libertad de los hijos de Dios, a una liberación interior, respondiendo la gracia de los hijos de Dios. Y entonces por eso Pablo, ¿verdad?, aquí se presenta de esa manera. Y entonces, ciertamente que en este versículo todo el mundo gritaba al mismo tiempo, ya que la confusión reinaba en la concurrencia y la mayor parte ni siquiera, dice, sabía por qué se había reunido. Pero ahí por haber peguacueteo. Entonces ella lleva, oye, arreáis a la cuestión de las concentraciones políticas. Estamos en la pensaba, ojo, y que entonces ya me metan de peña, me metan de amor. Y bueno, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero ¿cuándo sucede eso? Y eso, queridos amigos, solamente sucede cuando justamente no hay un desarrollo en el aspecto crítico, en el aspecto de la educación, en el aspecto del bienestar y la dignidad del ser humano. Cuanto más el hombre está siendo denigrado, cuando más está en su bajeza, entonces el que está por arriba, el que tiene un poco de money, de guita, etc., entonces compra, no sé si decir tan fuerte, compra las conciencias, pero por lo menos compra un poco de bienestar para esa gente. Un poco de bienestar para ese momento. Yo te decía 1.000 y 200.000, para ese momento. Pero ese después termina, ¿verdad? Ahora soy yo que he comprado, que he gastado, que invertí, mi inversión está en eso, y entonces ahora yo me quedo tranquilo. Apetala se molde, a ver ya conseguimos la hipoteca. Bueno, queridos amigos, aquí termina diciendo que lo peor es que esa gente, la mayor parte, ni siquiera sabía, ¿verdad?, de esa concurrencia. La mayor parte ni siquiera sabía por qué se había reunido. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.